La exposición El aura de una saga moderna, Ignacio José y Marisa Pinazo, comisariada por Javier Pérez Rojas, propone una nueva aproximación, confrontando o mostrando secuencialmente tres generaciones: el gran maestro Ignacio Pinazo, su hijo José Pinazo Martínez y su nieta Marisa Pinazo Mitjans, que es quien continúa esa línea de la pintura dentro de esa tercera generación y de la que mostramos obras inéditas en esta exposición. El clan de los Pinazo fue una de las familias artísticas más influyentes de la Valencia de finales del siglo XIX y hasta 1920, y las 138 obras de estos tres artistas que incluye la exposición reflejan las transformaciones estilísticas de la época y permiten trazar un atractivo recorrido desde el naturalismo y el modernismo hasta el Art Deco. Esta exposición, centrada en tres generaciones de los Pinazos, el abuelo, el hijo y la nieta, representa toda una serie de obras de distintos géneros en los cuales brilla de manera muy especial el arte de todos ellos, como son el retrato, el pintor regionalista o la naturaleza muerta. Yo creo que la idea fundamental de esta exposición es esa transmisión del conocimiento, del oficio, de una generación a la otra, y hemos querido reforzarlo mostrando una secuencia donde se imbrican las obras de una generación y de otra. La influencia que Ignacio Pinazo tiene en José Pinazo, la que José Pinazo tiene en Marisa Pinazo, y cómo cada cual va depurando, buscando su estilo propio. Y en el caso de José Pinazo, que es uno de los artistas más internacionales valencianos de ese momento, pues ese gusto por la depuración y la síntesis de su obra queda manifiesta y se transmite a la pintura de su hija. El IBAM es el depositario de la mayor colección pública de Ignacio Pinazo y esta exposición impulsa una nueva investigación, revisión y difusión de los trabajos de un artista arriesgado, heterodoxo y singular.